Sebastián. Gracias, señor presidente encargado de esta sesión. Y vamos a empezar primero por la forma. Y con mucho respeto quiero decir algo, compañeros legisladores. Las distintas posturas de todas las bancadas legislativas en relación a la aprobación o no de sus conceptos, sus ideas y sus criterios en el trámite de esta ley no puede reducirse a la acusación o al choque de los buenos versus los malos. Y esta Asamblea Nacional, como ninguna otra en muchos años, ha dado muestra de que está verdaderamente sintonizada con el momento que vive el país y que está a la altura de lo que el país demanda de un parlamento, que no es otra cosa que debatir con responsabilidad y aprobar leyes que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y por eso se vuelve necesario que este debate se lleve con altura y con respeto, que podamos encontrar el camino para procesar los acuerdos. Y de hecho, por ello, entiendo, se ha propuesto una votación segmentada en función de capítulos y de temáticas. Pero aquí el tema de fondo también está, compañeros legisladores, en saber procesar con altura las diferencias que se están dando y que de suyo existen históricamente, ideológicamente, conceptualmente. No le hagamos daño a la Asamblea con un debate que inclusive hay que condenarlo. Esto no puede llegar a lo personal. La familia no tiene nada que ver. Nosotros aquí tenemos que actuar responsablemente y sí, lo digo con energía pero con respeto. Ahora, en lo que respecta a la posición de la bancada de las 6 aliados, el país entero lo conoce y lo ha vivido. Por más de 30 años esta bancada legislativa siempre ha legislado en pro de la ciudadanía, en pro de la mano dura, en contra de la delincuencia. Y por eso, desde el minuto 1, hemos respaldado, no solo de este Parlamento, las decisiones que el Ejecutivo ha tomado en materia de seguridad. Este mismo Parlamento respaldó unánimemente la decisión de como país declararle la guerra al crimen organizado. Y cuando llega este proyecto urgente en materia económica, llega con un membrete, llega con la descripción de la necesidad de obtener recursos para financiar este conflicto interno armado en contra del narcoterrorismo. Y a partir de eso hemos sido, como siempre, como hace más de 25 años, muy claros. Dinero para la seguridad sí, más impuestos para los ciudadanos no. Y no nos quedamos cortos. Cuando dijimos no a los impuestos, inmediatamente, de manera responsable y técnica como se tienen que discutir estas cosas, presentamos ante la comisión un informe de minoría que contenía observaciones al texto enviado por el presidente de la República, porque se había dicho que se necesitan recursos, y sí, para financiar el conflicto interno, y nuestra propuesta fue crear una contribución temporal, excepcional, con un plazo de pago de hasta 2 años que permita recaudar los 1.040 millones de dólares que habían sido anunciados como el Ejecutivo, como un monto necesario para poder financiar, costear y llevar adelante con éxito el conflicto interno armado en contra de los grupos narcoterroristas. Hicimos esta propuesta alternativa porque estamos absolutamente conscientes de que el IVA es un impuesto regresivo que afecta a los que menos tienen
y los va a afectar más aún en las actuales condiciones económicas que vive el país, que va a afectar el consumo y con ello también se va a afectar la producción. Y precisamente el concepto de esta contribución está claramente determinado en cuanto a quién lo tiene que pagar. No la tiene que pagar la MIPYMES, el sector de la empresa mediana, pequeña. Lo va a pagar quien haya generado, en función de su tributación, durante el ejercicio 2022, un 3.25, y estamos hablando de empresas grandes. Porque sí estamos conscientes que es momento de solidaridad y de aportar, pero también estamos conscientes de que es momento de cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Y adicionalmente, también pusimos sobre la mesa de discusión propuestas que nos tienen que llevar también a tratar el problema de fondo, el problema estructural, el problema económico que vive el país. Y claro está, este no es un problema ocasionado por el presidente Noboa ni por su ejecutivo. Es un problema que se ha venido incrementando y que ha venido creciendo como bola de nieve, precisamente porque se han cometido errores, y entre esos el establecer o el aumentar impuestos que lo único que han hecho es que seamos los ciudadanos los que paguemos a lo largo del tiempo la factura del despilfarro y de la indiferencia de los gobiernos de turno. Y esas decisiones de fondo tienen que ser tomadas, no solo tienen que ser discutidas. Y nos referimos, sí, a la reestructuración en cuanto al pago de la deuda externa, nos referimos a la focalización de subsidios, nos referimos a que el Estado haga el primer esfuerzo en cuanto a ajustarse el cinturón y recortar todo aquel gasto que sea innecesario, e inclusive a la venta de activos improductivos que hoy están en manos del Estado y que le cuesta su mantenimiento. Somos claros, esta bancada respalda con contundencia el combatir al crimen organizado. Esta bancada no va a votar por el incremento del impuesto a valor agregado, ni de manera temporal, y menos aún de manera permanente. Esta bancada se va a ratificar en su posición en cuanto a la contribución excepcional y temporal para financiar la guerra del 3.25%. Esta bancada va a dar su voto favorable en cuanto al impuesto de salida de divisas. Esta bancada va a seguir defendiendo no solo de estas curules, sino de todos los espacios territoriales, el bolsillo de los ecuatorianos. Y somos claros y pedimos respeto ante nuestra posición, que no es una posición de enemigos, no es una posición de bloqueo, es una posición que ha sido construida en función de una lucha y un concepto histórico, una posición que defiende el bolsillo de los que menos tienen y que ha puesto hoy sobre la mesa de discusión una alternativa complementaria y técnica que bien va a permitir financiar el conflicto interno. Señoras y señores legisladores.